El sol implacable de la Costa del Sol caía sin misericordia sobre los hombros del hombre más corpulento de los dos que esperaban al pie de las escaleras del porche. Su voz llevaba una fina capa de autoridad, como barniz barato sobre madera podrida. Sostenía una carpeta como si fuera un arma. El chaleco táctico negro le quedaba estrecho y ya mostraba una media luna oscura de sudor bajo los brazos. Alejandro Romero no se movió. Ni un estremecimiento. Ni un parpadeo. Siguió sentado en su silla, con una taza de café a medio terminar sobre la mesita. Desde allí lo veía todo, el chaleco mal ajustado, las gafas de sol baratas que no ocultaban la incertidumbre en sus ojos. Veía al más joven, Luis García, cambiando el peso de un pie al otro. La mano nerviosa cerca de una funda de plástico vacía. Veía el todoterreno blanco aparcado al final del camino de entrada, con ventanas tintadas que pretendían dar un aire oficial. Lo vio todo y, en un solo aliento sereno, lo procesó. Lo analizó y lo descartó. No existe ese artículo en los estatutos de la comunidad, dijo Alejandro. Su voz era baja. Un barítono que se extendía fácilmente en el aire cálido. No había ira. Ni miedo. Solo hechos. El silencio que siguió fue espeso, roto solo por el canto rítmico lejano de una cigarra. El hombre de la carpeta, Marcos Correa, pareció olvidar su guión por un instante. Tosió. Un sonido seco y polvoriento. Mire, señor. Solo hacemos nuestro trabajo. Protocolo de la comunidad de propietarios. Usted lo aceptó cuando se mudó. ¿Mentía? Alejandro podía saborear la mentira. La veía en cómo la mandíbula de Correa se tensaba un poco de más. Esto no era protocolo. Era intimidación. Era personal. Lo había visto venir desde que corrigió públicamente al nuevo presidente de la comunidad, Enrique Valdés. En la última reunión vecinal. Valdés era un hombre cuyo ego era tan vasto como su fortuna y tan frágil como un cristal. Esto llevaba su huella por todas partes. Esto es propiedad privada, afirmó Alejandro, levantándose lentamente de la silla. No era un hombre grande, pero se movía con una economía fluida que sugería una fuerza contenida y enroscada. Ustedes están dentro y no tienen orden judicial. Correa dio medio paso atrás, desconcertado por el cambio repentino. Su compañero, Luis, intentó llenar el vacío. Nos han autorizado a hacer una inspección visual, dijo, con la voz quebrándose ligeramente en la última palabra. ¿Autorizados por quién?, preguntó Alejandro, dando un paso deliberado hacia adelante, acortando la distancia. Eso es confidencial, balbuceó Correa, su autoridad desmoronándose. Alejandro permitió que una pequeña sonrisa fría rozara sus labios. Se detuvo, dejando que el silencio se estirara de nuevo, dejando que se cocieran en su propia mentira. Lo veía todo ahora, las camisas coordinadas, las amenazas vagas, la apelación a un reglamento inexistente. Era un clásico juego de presión diseñado para que un vecino normal se rindiera, para que dudara de sus propios derechos ante dos hombres con uniformes imponentes aunque falsos. Pero Alejandro Romero no era un vecino normal. «Sabe», dijo Alejandro, con voz casi conversacional. «El señor Valdés debería saberlo mejor». Dejó el nombre flotando en el aire, como una granada con la anilla quitada. Vio el destello de pánico en sus ojos. «Debería saberlo mejor», continuó, clavando la mirada en el hombre más grande, que contratara a alguien con un expediente juvenil sellado en Málaga. «¿Verdad? ¿Marcos Correa?». Un escalofrío frío y eléctrico recorrió a Marcos Correa. El sudor de su frente se convirtió en hielo. Su respiración se cortó. El mundo pareció inclinarse. «¿Sabe?».
Sabe mi nombre. Sabe lo de Valdés. Sabe lo de Málaga. ¿Cómo demonios lo sabe? Luis García. El compañero más joven. Parecía a punto de vomitar. Dio un paso tambaleante hacia atrás. Esto debía ser un trabajo fácil. Intimidar a un veterano testarudo. 500 euros rápidos. No debía ser así. Correa. Desesperado y acorralado. Intentó reunir un último resto de agresividad. No sabe de qué habla. Debe calmarse antes de que esto se ponga. Nunca terminó la frase porque Alejandro, lenta y deliberadamente, cruzó el cuerpo con la mano izquierda y tomó el dobladillo de la manga derecha. Empezó a subirla. Sin prisa. Sin alarde. Lo hizo con la precisión metódica y calmada de quien desarma una bomba. El sol captó la tinta en su antebrazo. No era una bandera ni un número de unidad. No era un águila ni un ancla. Era un símbolo grabado en tinta negra intensa que se había desvaído con el sol y el tiempo. Pero que no había perdido ni un ápice de su terrible claridad. Unas de pique ominoso dentro del pique. Una calavera cuyos ojos huecos parecían mirar directamente al alma de Correa. Y trabajado con tanto detalle en la base de las que casi era invisible. Una daga delgada y fina. Era algo silencioso. Algo secreto. Una marca que no significaba nada para la mayoría del mundo. Pero para hombres como Marcos Correa. Hombres que coqueteaban con los bordes de la violencia y la ley. Era un susurro de una pesadilla. Hablaba de un mundo de habilidad. De sombras. De una letalidad tan profunda que no necesitaba anunciarse. El rostro de Correa se puso blanco. La sangre se le fue. Dejando una máscara pastosa y aterrorizada. Era la cara de un hombre que había empezado una pelea en un bar y acababa de darse cuenta de que había golpeado al campeón del mundo de los pesos pesados. Alejandro no dijo una palabra. Solo se quedó allí. Con el brazo al descubierto. El símbolo hablando por él. Lo decía todo. Sin otra palabra. Correa se giró. Agarrando el brazo de su compañero. Corrieron de vuelta al todoterreno. Forcejeando con las puertas y salieron derrapando del camino de entrada con una lluvia de grava. Alejandro los vio marcharse. Su expresión indescifrable. La amenaza inmediata había desaparecido. Los peones habían sido barridos del tablero. Dejó que la manga volviera a su lugar. Ahora tocaba al jugador que los había movido. A kilómetros de distancia. En un sillón de cuero que dominaba el impecable green 18 del club de golf Las Palmeras. Enrique Valdés estrelló su vaso de cristal de whisky sobre el escritorio de caoba. El líquido ámbar salpicó sobre el borde. Dejando una mancha oscura sobre un montón de informes financieros. ¿Qué quieres decir con que sabía tu nombre? Siseó Valdés al teléfono. El rostro convertido en una máscara de furia carmesí. No esperó respuesta. No la necesitaba. Podía oír el terror en la voz balbuceante de Marcos Correa. Simplemente lo sabía. Y sabía de usted. Señor Valdés. Incluso sabía lo de Málaga. Yo le pago para que sea un intimidante. Correa. No un colegial aterrorizado. Valdés cortó la llamada. Paseando detrás del escritorio. Miró por la ventana que iba del suelo al techo. Su mirada barriendo el paisaje perfectamente cuidado que poseía. El reino que había construido. Todo allí se doblegaba a su voluntad. El personal. Los socios del club. Los políticos locales. Todo excepto un hombre, Alejandro Romero. La humillación de la última reunión de la comunidad aún ardía en su memoria. Valdés había estado presentando su nueva iniciativa de embellecimiento comunitario. Un disfrazado golpe de poder para dictar desde el color de los buzones hasta los adornos del jardín. Había citado un estatuto para justificar su autoridad cuando una voz calmada se elevó desde el fondo de la sala.
Ese estatuto fue superado por la modificación 7.3 en 2018. Señor Valdés. Ya no aplica. Era Romero. No había estado enfadado ni gritando. Simplemente había expuesto un hecho. Y cuando Valdés había balbuceado buscando respuesta, lo había oído, las risitas ahogadas de los otros propietarios. En ese momento, Alejandro Romero no solo lo había corregido. Le había arrebatado la autoridad delante de sus súbditos. Lo había hecho parecer débil. Y para Enrique Valdés, la debilidad era un pecado que exigía castigo. Escúchame. Correa, dijo Valdés, bajando la voz a un gruñido bajo y peligroso. No me importa lo que creas que viste. Es un solo hombre. Un don nadie. Un militar retirado viviendo de su pensión. Tú y tu socio van a aplicar más presión. Sed creativos. Recordadle que este es mi barrio. ¿Entendido? No esperó respuesta. Colgó y se quedó mirando su perfecto reino verde. La mandíbula apretada. Rompería a ese hombre. Lo molería hasta convertirlo en polvo. Una advertencia para cualquiera que se atreviera a desafiar la voluntad de Enrique Valdés. Se sirvió otro whisky. El tintineo del decantador, el único sonido en la oficina cavernosa. Era el rey de este castillo y no toleraría un dragón anidando en sus puertas. Las siguientes 48 horas fueron tranquilas. Demasiado tranquilas. Alejandro sabía que no era el final. Era un intermedio. Un depredador no abandona la caza solo porque la presa muestra los dientes. Se reagrupa. Cambia de táctica. La primera señal llegó la tercera mañana. Una ardilla. Su cuerpo rígido por el rigor mortis. Yacía precisamente en el centro de su felpudo de bienvenida. Era un mensaje crudo y juvenil. Una profanación de su umbral. Alejandro sintió un nudo frío apretarse en su estómago. No de miedo, sino de ira. Una furia profunda y controlada. Deshizo del animal sin ceremonia y frotó la mancha del felpudo hasta dejarlo limpio. Al día siguiente, el mensaje fue menos simbólico y más directo. Un arañazo profundo y dentado recorría todo el largo de su pickup Ford Ranger gris metálico. Una cicatriz brillante tallada en la pintura. Había dedicado todo un fin de semana a encerarlo solo un mes antes. Era una violación. Un ataque a algo por lo que había trabajado. Algo que mantenía con orgullo. Pasó los dedos por el borde de metal crudo. Esto era obra de Correa. Era chapucero. Nacido de la frustración. Le decía a Alejandro que Valdés se estaba impacientando. Y entonces llegó el coche. Era un sedán anodino. Un Honda azul desvaído con matrícula de otra provincia aparcado a 200 metros calle abajo. Estaba posicionado para tener una línea clara de visión a su puerta principal. Dentro. ¿Un solo ocupante? Un joven intentando y fallando en parecer discreto detrás de un periódico. Alejandro lo observó desde la ventana del salón durante una hora. El hombre nunca pasó una página. Su mirada se desviaba constantemente hacia la casa. Un aficionado. Valdés ni siquiera enviaba a los mejores. Alejandro podría haber llamado a la policía. Podría haber cerrado las persianas e ignorarlo. En cambio, entró en la cocina. Sacó una botella fría de agua del frigorífico y salió por la puerta principal. No miró hacia el coche. Simplemente empezó a caminar por la acera. El paso relajado y uniforme. Pasó su buzón. El jardín perfectamente cuidado de su vecino. Acercándose cada vez más al Honda azul. El hombre dentro se tensó. Hundiéndose más en el asiento. El periódico subiendo como un escudo. Alejandro llegó justo al lado de la ventanilla del conductor. Esperó. Después de un largo y agonizante momento. La ventanilla bajó unos centímetros. ¿Puedo ayudarle?
preguntó el joven, con voz fina y nerviosa. Alejandro le tendió la botella de agua. Pensé que podrías tener sed, dijo. Con voz amistosa. Es un largo día para estar sentado aquí bajo el sol. El vigilante miró la botella como si fuera una serpiente. Estaba pálido. Apenas salido de la adolescencia. Con acné salpicado en la frente. Estaba completamente fuera de su elemento. Yo no sé de qué habla, balbuceó. Claro que sí, dijo Alejandro. Sin que su sonrisa flaqueara. Colocó la botella de agua en el techo del coche. Dile al señor Valdés que está tirando su dinero. No estás hecho para este trabajo. Tienes lo que llamamos un tic. Compruebas el teléfono cada 5 minutos. Un profesional lo habría apagado. Golpeó el techo del coche 2 veces. Un sonido seco y definitivo. Conduce con cuidado. Se dio la vuelta y caminó de vuelta a su casa sin mirar atrás. No tuvo que mirar para saber qué pasaba. Oía el forcejeo frenético. El rugido del motor mientras el Honda salía disparado. Dejando un parche de goma negra en el asfalto. Había ganado la escaramuza. Pero al entrar de nuevo en su hogar. El santuario por el que había luchado. Sabía que el juego había cambiado. Valdés no era solo un matón. Era un hombre con recursos. Un hombre dispuesto a cruzar líneas legales para conseguir lo que quería. Esto ya no era por una bandera o una discrepancia en una reunión. Esto era sobre dominancia. Era hora de dejar de jugar a la defensiva. Era hora de reunir inteligencia. Esa noche, mucho después de que la luna hubiera salido, Alejandro se sentó en su estudio. La única luz provenía del resplandor verde de una pantalla de portátil. No era su ordenador habitual. Era un dispositivo encriptado y reforzado que guardaba para propósitos específicos. Abrió un programa de mensajería segura y tecleó una sola palabra, nómada. Esperó. Pasaron 5 minutos. 10. Sabía de paciencia. Había pasado días en escondites. Inmóvil. Esperando un objetivo. Finalmente. Una respuesta parpadeó en la pantalla. Espectro. Hace tiempo. ¿Te caíste del mapa? Los dedos de Alejandro se movieron sobre el teclado. Entrelazamiento civil. ¿Necesitas inteligencia? ¿Civil o simplemente sin uniforme? La respuesta llegó al instante. Nómada lo conocía bien. Alejandro tecleó los nombres: Enrique Valdés. Marcos Correa. Urbanización Las Palmeras. Marbella. Valdés. Mucho dinero. Promotor inmobiliario. Le gusta jugar a ser rey de la colina. Correa es músculo de poca monta. Baja deshonrosa del ejército. No tiene antecedentes. Pero está marcado por agresión. Nada que no puedas manejar. Alejandro frunció el ceño. No era suficiente. Hay más. Está usando vigilancia. Acoso. Esto se siente diferente. Espera, respondió Nómada. La pantalla se quedó en blanco. Alejandro esperó. Pensó en los hombres con los que había servido. Hombres como Nómada. Eran fantasmas esparcidos por el globo. Pero unidos por un hilo invisible. Eran una red de profesionales silenciosos que cuidaban de los suyos. 20 minutos después. Apareció un nuevo mensaje. Era más largo esta vez. Vale. Espectro. Cabe más profundo. Valdés no usa seguridad estándar. Usa un fixe. Un jugador local con lazos al crimen organizado. Correa probablemente fue contratado a través de ese canal. Esto ya no es solo una pelea de comunidad. No estás pinchando a un empresario. Estás pinchando un nido de avispas conectado a algo mucho más grande.
Mi consejo, reubícate. Alejandro miró las palabras. Reubícate. Corre. No estaba en su ADN. Esta era su casa. Había echado raíces aquí por primera vez en su vida. No iba a ser expulsado de su propio santuario por un tirano mezquino con el ego herido. Negativo en reubicación, tecleó. Solo necesitaba saber la forma del campo de batalla. Gracias. Nómada. Entendido. Cuida tus 6. Espectro. La conexión se cortó. Alejandro cerró el portátil. La habitación volvió a estar oscura. Pero la situación ahora estaba cristalina. Valdés había escalado esto más allá de las normas vecinales. Había traído fuerzas de un mundo de crimen e intimidación. Alejandro tendría que responder en especie. No con violencia, sino con una verdad abrumadora e irrefutable. La declaración formal de guerra llegó 3 días después. Llegó por correo certificado. Un sobre blanco crujiente que pesaba en su mano. Lo abrió y desdobló la carta. Venía de la junta directiva de la comunidad de propietarios de Las Palmeras. Era una citación. Se le instruye asistir a una audiencia de revisión obligatoria para abordar quejas formales. Los ojos de Alejandro recorrieron las acusaciones fabricadas, comportamiento agresivo y amenazante hacia representantes de la comunidad. Violación de normas de seguridad comunitaria. Acciones que constituyen un perjuicio público. Era una obra maestra de ficción burocrática. Valdés estaba volteando completamente el guión. Estaba tomando el incidente en el porche y retorciéndolo. Pintando a Alejandro como el agresor. Como el peligro para la comunidad. Lo estaba citando a un tribunal canguro. Un juicio público donde el veredicto ya estaba decidido. Usaría toda la autoridad autoproclamada de la comunidad para censurarlo. Multarlo. Marcarlo oficialmente como residente problemático. Estaba tendiendo una trampa diseñada para humillarlo públicamente y nuevo para él. Alejandro leyó la carta una vez. Luego 2. No sintió pánico. Ni miedo. El tiempo para la observación silenciosa y contra movimientos sutiles había terminado. Valdés había hecho su movimiento en el tablero de ajedrez. Sacando su rey al descubierto. Caminó hasta su armario y abrió la puerta. Apartando las camisas de franela y chaquetas casuales. Al fondo, sellado en una bolsa protectora de alta resistencia, estaba su pasado. Su ancla. Su identidad. Abrió la cremallera. El azul medianoche profundo de la tela parecía absorber la luz de la habitación. Los botones de latón pulido brillaban. Las cintas. Un bloque colorido testimonio de años de servicio en lugares que la mayoría de la gente solo veía en las noticias. Estaban perfectamente alineadas. Su uniforme de gala de la infantería de marina. Valdés creía que estaba tendiendo una trampa para encerrar a un león. Nunca consideró que el león podría entrar voluntariamente y traer el trueno consigo. La sala de reuniones del centro comunitario olía a café rancio y desesperación silenciosa. Era una caja barata con paneles de madera diseñada para noches de bingo y ventas de pasteles. No para el alto drama que Enrique Valdés había imaginado. Estaba sentado a la cabecera de una larga mesa plegable flanqueado por los otros 5 miembros de la junta de la comunidad. Eran su junta. Sus leales. Hombres y mujeres que debían sus posiciones triviales de poder a su influencia. Sintió un arrebato de satisfacción. Todo estaba en su lugar. El guión estaba escrito. El jurado estaba comprado. Ajustó el cuello de su polo. El logo bordado de Las Palmeras presionando contra su piel. Miró el reloj. 3 minutos hasta el espectáculo. 3 minutos hasta que finalmente llevaría a Alejandro Romero al redil. Marcándolo públicamente como una amenaza en la misma comunidad de la que supuestamente formaba parte. Valdés había ensayado su declaración inicial. Un monólogo cuidadosamente elaborado sobre seguridad.
normas y la desafortunada necesidad de hacer responsables a los residentes. Era una actuación y estaba listo para su spotlight. Entonces la puerta del fondo de la sala hizo clic al abrirse. Un silencio cayó sobre los miembros de la junta. Su charla silenciosa cesó. Valdés levantó la vista de sus notas. Una sonrisa satisfecha ya formándose en sus labios. La sonrisa se evaporó. Era Alejandro Romero. Pero no era el hombre que esperaban. No llevaba camisa casual ni vaqueros. Se quedó enmarcado en la puerta. Una figura de autoridad profunda y sorprendente. Llevaba el azul medianoche profundo del uniforme de gala de la Infantería de Marina. La tela parecía beber la luz fluorescente barata de la sala y devolver algo puro y poderoso. Los botones de latón de su chaqueta brillaban como medallas de oro. En su pecho, un bloque preciso y colorido de cintas contaba una historia silenciosa de servicio y sacrificio en lugares que esta gente ni siquiera podía imaginar. No caminó. Avanzó. Cada paso era medido. Sus zapatos de gala pulidos produciendo un taconeo agudo y rítmico sobre el suelo de linóleo barato. Era el único sonido en la sala muerta de silencio. El sonido de un juicio inminente. Pero el verdadero shock llegó un segundo después. Cuando Alejandro entró completamente en la sala. Otra figura apareció en la puerta detrás de él, apartándose para quedarse cerca de la pared. Era un hombre con el uniforme azul oscuro impecable de la Policía Nacional. Su placa brillaba. Su mano descansaba casualmente. Profesionalmente. Sobre la empuñadura de su arma de servicio. Era el inspector Raúl Mendoza. Valdés sintió un pavor frío empezar a filtrarse en sus huesos. Una sensación que no había experimentado en años. Esto no estaba en su guión. Los miembros de la junta intercambiaron miradas nerviosas y confusas. Su confianza arrogante había desaparecido, reemplazada por una aprensión creciente. Esto ya no era una audiencia de la comunidad. La presencia de un inspector uniformado había cambiado la naturaleza misma de la sala. Alejandro llegó a la silla vacía frente a Valdés y permaneció de pie. Dio un asentimiento corto y profesional a la junta. Buenas tardes. Valdés carraspeó, intentando desesperadamente recuperar el control de su propia ejecución escenificada. Señor Romero, empezó. Su voz un poco demasiado alta. Un poco demasiado frágil. Estamos aquí hoy para revisar una serie de quejas serias presentadas contra usted de acuerdo con el artículo. Disculpe. Señor Valdés, interrumpió Alejandro. Su voz seguía siendo tranquila. Pero cortó el balbuceo de Valdés con la precisión de un bisturí de cirujano. Antes de entrar en estas acusaciones creativas, creo que es necesario dar algo de contexto a la Junta. Antes de que Valdés pudiera objetar, Alejandro colocó una carpeta negra delgada sobre la mesa. El sonido que hizo fue suave, pero aterrizó con el peso de una losa de granito. La abrió. Luego conectó calmadamente su teléfono al pequeño proyector apuntado a la pared detrás de la cabeza de Valdés. Creo que este es el incidente en cuestión, dijo Alejandro. Pulsó un botón. La pared cobró vida. El vídeo era claro. El audio nítido. Estaba su propio porche. Estaban Marcos Correa y Luis García saliendo de su todoterreno. Todo el enfrentamiento sin editar se reprodujo para que la sala lo viera. Las falsas reclamaciones del artículo 4C. La pose agresiva de Correa. El forcejeo nervioso de Luis. Los miembros de la Junta observaron. Sus rostros palideciendo con cada segundo. Ya no miraban a Valdés buscando guía. Miraban la pantalla. Viendo un delito en progreso. Uno orquestado por el hombre sentado a la cabecera de su mesa. El vídeo terminó con la retirada aterrorizada de Correa y García. Alejandro detuvo la reproducción pero dejó un fotograma congelado del rostro de Correa retorcido de miedo en la pantalla. Como pueden ver, dijo Alejandro. Su voz un río calmado en la sala muerta de silencio.
Los representantes de la comunidad eran en realidad dos hombres dedicados a la suplantación de identidad criminal y la intimidación. Pasó una página en su dossier. Lo que nos lleva a la pestaña 2. Deslizó un documento sobre la mesa. El expediente profesional del señor Marcos Correa. Llamó su atención a la página 3. Un cargo anterior por agresión agravada en Málaga. No es un hombre. Creo que estarán de acuerdo. Que nuestra comunidad debería emplear para outreach vecinal. Una mujer en la junta jadeó audiblemente. Valdés empezó a hablar. Una negación balbuceante formándose en sus labios. Esto está fuera de orden. Esto no tiene nada que ver con. Por el contrario. Señor Valdés, dijo Alejandro. Sus ojos clavándose en él por primera vez. La mirada era como hielo. Tiene todo que ver. Lo que nos lleva a la pestaña 3. Colocó otra hoja sobre la mesa. Era un registro impreso. Estos son los registros telefónicos obtenidos legalmente por la oficina del inspector Mendoza que muestran la comunicación entre su teléfono personal y el teléfono desechable del señor Correa. Golpeó el papel. 16 llamadas. 28 mensajes de texto. Todos comenzando menos de 12 horas después de nuestra discusión pública sobre el artículo 7.3. Fue un disparo mortal. El motivo. La conexión. La conspiración. Todo al descubierto en una sola hoja de papel. Valdés se hundió en su silla. El color se había ido completamente de su rostro, dejando un gris enfermizo. Parecía un hombre que acababa de ver su propio fantasma. Y finalmente, dijo Alejandro. Su voz suavizándose apenas. Como si tomara piedad de un enemigo vencido. Pasó la última página de su carpeta. Pestaña 4. No la deslizó sobre la mesa. Simplemente la levantó para que todos la vieran. Esto, dijo, es una declaración jurada firmada y notariada. Una confesión jurada del señor Luis García. Hizo una pausa. Dejando que las palabras calaran. Dejando que el clavo final se clavara en el ataúd de Valdés. Parece que el señor García estaba más que dispuesto a cooperar con la Policía Nacional a cambio de clemencia. Detalla todo el plan. ¿Cuánto les pagó? ¿Qué les dijo que hicieran? ¿A quién les dijo que apuntaran? El juego había terminado. La trampa no solo había fallado. Había saltado y cerrado sobre el hombre que la había construido. La sala estaba completamente silenciosa. Los 5 miembros de la Junta mirando a Valdés con una mezcla de horror y traición. Su autoridad no solo había sido desafiada. Había sido aniquilada. No le quedaba nada. Ni mentiras. Ni aliados. Ni escape. Alejandro Romero cerró lentamente el dossier. Su trabajo aquí estaba hecho. Había presentado las pruebas. Había revelado la verdad. Había honrado su propio código. Dio un leve asentimiento hacia el oficial uniformado que seguía de pie, observando junto a la puerta. Inspector Mendoza, dijo Alejandro. Su voz resonando con finalidad. Creo que el turno es suyo. Por un momento que se estiró hasta la eternidad. El único sonido en la sala rancia y silenciosa fue la respiración frenética y aterrorizada de Enrique Valdés. Sus ojos saltaban entre la expresión implacable de Alejandro y el comportamiento calmado y profesional del inspector uniformado. Entonces, el inspector Raúl Mendoza se movió. No se apresuró. Se apartó de la pared con un suave roce de cuero y empezó a caminar hacia la cabecera de la mesa. Sus pasos eran pesados. Deliberados. Cada uno un martillazo contra el frágil silencio. Pasó junto a los miembros de la Junta atónitos, cuyos rostros eran una mezcla de miedo y alivio naciente. Pasó junto a Alejandro, dándole un asentimiento apenas perceptible de reconocimiento. Se detuvo directamente detrás de la silla de Enrique Valdés. Valdés giró la cabeza.
Su rostro una máscara grotesca de incredulidad y rabia. «No puede hacer esto», chilló. La voz quebrándose. «Soy un miembro respetado de esta comunidad. Soy Enrique Valdés. Usted está bajo arresto por conspiración para cometer delito. Suplantación de identidad e intimidación de testigos», dijo el inspector Mendoza. Su voz calmada pero infundida con la autoridad inquebrantable de la ley. La mano de Mendoza se movió suavemente hacia su cinturón. «Por favor. Levántese y coloque las manos detrás de la espalda». «Esto es absurdo. No tiene idea de quién soy. Le quitaré la placa por esto». Valdés balbuceó, intentando levantarse de la silla como si fuera a desafiar físicamente al inspector. Fue un acto patético. Desesperado. Final de desafío. Mendoza simplemente colocó una mano firme sobre el hombro de Valdés, presionándolo fácilmente de vuelta al asiento. «El tiempo de las amenazas ha terminado. Señor Valdés», dijo, su voz endureciéndose ligeramente. Tiró eficientemente de los brazos de Valdés detrás de su espalda. El clic metálico agudo de las esposas cerrándose resonó en la sala. Fue el sonido de un mundo terminando. El sonido de una derrota absoluta. «Tiene derecho a guardar silencio», empezó Mendoza, recitando la advertencia a Miranda en un tono monótono, practicado y firme mientras tiraba del hombre deshonrado para que se pusiera de pie. «Cualquier cosa que diga puede y será usada en su contra en un tribunal de justicia». Condujo al hombre ahora silencioso y completamente roto hacia la puerta. Al pasar junto a los miembros de la Junta, los hombres y mujeres que habían sido sus seguidores leales solo 10 minutos antes, ni uno solo quiso encontrar su mirada. Miraban la mesa, sus manos, la pared. Cualquier cosa menos el rostro de su rey caído. En la puerta, Mendoza se detuvo y miró hacia atrás a Alejandro. «Gracias por el respaldo, Raúl», dijo Alejandro en voz baja. Mendoza dio una pequeña sonrisa cansada. «Cuando quieras, Alejandro. Tú hiciste todo el trabajo duro. Yo solo vine para la limpieza». Asintió una vez más. Luego guió a su prisionero hacia el pasillo, dejando atrás una sala llena de las ruinas de una tiranía mezquina. Alejandro se quedó solo en el centro de la sala por un momento. El pesado silencio su único compañero. Miró el dossier. Todavía sobre la mesa. Un testimonio de una batalla que nunca quiso librar, pero que se negó a perder. Lo cerró. Lo recogió y salió de la sala sin mirar atrás, dejando a la Junta que se enfrentara al desastre que había expuesto. La noticia del arresto de Enrique Valdés se extendió por la urbanización Las Palmeras como una tormenta de verano. No era solo cotilleo. Era un evento sísmico. La historia, embellecida con cada relato, se convirtió en una leyenda local. El tranquilo e intimidante veterano de la calle Palmeras ya no era objeto de sospecha. Era un héroe. La junta de la comunidad se disolvió en una semana, sus miembros dimitiendo en cascada por la vergüenza y la presión pública. Se convocó una asamblea vecinal de emergencia y por primera vez la gente habló abiertamente de la cultura de miedo y abuso que Valdés había cultivado. La historia de los falsos inspectores, el vídeo y el enfrentamiento dramático se convirtió en un cuento con moraleja. Una lección sobre los peligros del poder sin control. Algo más cambió también. La bandera amarilla con la serpiente y el lema «No me pises» ondeando en el porche de Alejandro Romero ya no se veía como un acto de desafío. Se convirtió en un símbolo. La gente que antes ponía los ojos en blanco ahora la miraba con un respeto recién descubierto. Era un recordatorio de que un solo hombre plantado en sus principios podía proteger a toda una comunidad de sí misma. Alejandro sintió el cambio en formas sutiles. Un asentimiento seco de un hombre que corría por delante de su casa. Un saludo amistoso de una mujer que una vez había presentado una queja sobre la altura de sus setos.
El cartero que antes solo dejaba el correo y corría ahora se demoraba un momento para charlar del tiempo. No había buscado su aprobación. Nunca le había importado. Pero descubrió, para su sorpresa, que el reconocimiento silencioso se sentía correcto. Se sentía como paz. Ya no era el extraño. El vigilante en la muralla que todos ignoraban con cansancio. Era simplemente Alejandro. Un vecino. Parte del tejido del lugar que había elegido llamar hogar. Una semana después de la audiencia. Mientras el atardecer se posaba sobre el vecindario en tonos de naranja y púrpura. Alejandro estaba sentado en su porche. El aire fresco. Las cigarras comenzando su coro nocturno. Estaba limpiando un carrete de pesca con mosca. El trabajo familiar e intrincado calmando su mente. Oyó el crujido suave de pasos en la acera y levantó la vista. Era el señor Martínez de 3 casas más abajo. Un caballero mayor. Contable jubilado. Que Alejandro sabía a ciencia cierta había firmado la petición original para que bajara su bandera. Martínez se detuvo al pie de las escaleras del porche. Sosteniendo las manos torpemente. Parecía inseguro. Como un hombre aventurándose en territorio extranjero. Buenas tardes. Romero, dijo. Martínez, respondió Alejandro. Asintiendo. Dejó el carrete. Un silencio incómodo colgaba entre ellos por un momento. Entonces Martínez carraspeó. Mire. Yo bueno. Vine a decir que le debo una disculpa. Alejandro esperó. Su expresión neutral. Fui uno de los que se quejó de su bandera, admitió Martínez. La mirada fija en el suelo del porche. No lo entendía. Pensé que era agresiva. Innecesaria. Finalmente levantó la vista y sus ojos estaban llenos de un respeto genuino y duro. Estaba equivocado. Completamente equivocado. Subió un escalón al porche. Escuché la grabación de esa audiencia. Mi hijo la consiguió de alguna parte. Lo que hizo allí. Plantarse ante Valdés. Ante todos ellos no solo estaba protegiendo su casa. Estaba protegiendo la nuestra. Extendió una mano. Lo juzgué mal. Señor. Y por eso lo siento de verdad. Alejandro miró la mano ofrecida. Luego el rostro del hombre mayor. No vio engaño. Solo sinceridad. Extendió la mano y la estrechó con firmeza. Disculpa aceptada. Martínez. Martínez sonrió. Aliviado. Por favor. Llámeme Roberto. Señaló hacia su casa. Iba a servirme un vaso de whisky. Un buen single malt. Me preguntaba si le apetecería unirse a mí en un brindis por un barrio más tranquilo. Una sonrisa genuina tocó los labios de Alejandro Romero por primera vez en semanas. Llegó a sus ojos. Arrugando las comisuras. Creo que me gustaría mucho. Roberto. Mientras se levantaba para seguir a su vecino. Miró hacia atrás a su puerta principal. Al santuario silencioso más allá. No había luchado por gloria ni por agradecimiento. Había luchado por el simple y profundo derecho a que lo dejaran en paz. A vivir en paz dentro de sus propias 4 paredes. El rey había caído. El castillo estaba en silencio. Y por primera vez en mucho tiempo. El vigilante por fin podía descansar.